Los buenos días para ti, Lázaro, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan diariamente y hacen posible esta transmisión, a Lázaro Manuel, a la intérprete de la lengua de señas y, muy importante, a todas las personas que nos escuchan y siguen nuestra información. Hoy nosotros realmente queremos comenzar, hoy es un día muy especial, hoy es un día especial para todos los cubanos y para el mundo. Se celebra el 94 aniversario del cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, uno de esos grandes hombres que la historia no puede ni podrá olvidar nunca, ejemplo para Cuba y ejemplo para el mundo. Hablar de Fidel es hablar de su incansable búsqueda de la igualdad entre los hombres, es hablar de la educación, del deporte, de la salud pública y de otras tantas obras trascendentales para nuestro pueblo y para el mundo. A Fidel se le recuerda todos los días. Se le recuerda en cada médico o enfermera de la familia. Ese programa impulsado por él y donde, sin duda, reside la fortaleza del sistema de salud cubano. La concepción de la medicina preventiva, el llamado a evitar que el pueblo se enferme, desde la promoción de salud y la prevención de las enfermedades, son logros que hoy agradecemos a nuestro comandante. Y es que la salud pública cubana tiene mucho que agradecer a Fidel. Cada científico, cada médico, cada trabajador de nuestro sector es el resultado de las aspiraciones de nuestro comandante, de tener una salud accesible a todos, de tener recursos humanos para ayudar también a otros pueblos. La colaboración médica cubana, las brigadas Henry Riff, la Escuela Latinoamericana de Medicina son ejemplos imperecederos de nuestro Fidel. Hoy creo que el menor homenaje que podemos ofrecerle a nuestro comandante está en ser más disciplinados, en cumplir con las medidas que se reiteran para evitar la transmisión de la enfermedad, en luchar desde nuestras casas y desde la autorresponsabilidad, esta vez contra un enemigo diferente. Saldremos de esta batalla si nos comportamos como el pueblo del que siempre se enorgulleció, un pueblo culto, unido y revolucionario. Realmente es un día muy importante para todos los cubanos, reitero, para el mundo y lo recordamos siempre en todas nuestras actividades. Hoy, lamentablemente, no lo hubiéramos querido, pero comenzamos nuestra intervención informando el fallecimiento en el día de ayer de un paciente de aquí de La Habana, de 82 años de edad, que padecía un grupo de enfermedades, hipertenso, fibrilación auricular crónica, enfermedad cerebrovascular, demencia senil, y realmente se encontraba postrado desde hacía 8 años. Fue un paciente que comenzó con los síntomas el día 7, el día 10 ingresó casi inmediatamente en la sala de terapia intensiva por las complicaciones que fue presentando a las 24 horas en la terapia intensiva. Por la sintomatología que presentaba, pues inmediatamente se pensó en la COVID, en que tuviera la enfermedad, se tomó la muestra, se procesó y en el momento que se confirma como que es un paciente con COVID-19, pues es que fallece en un paro cardiorrespiratorio por un grupo de complicaciones. Reitero, una evolución de 2 días y una evolución que no permitió
hacer muchas acciones y que se confirmó. Él se encontraba ingresado con sospecha de esta enfermedad y se diagnostica prácticamente en el momento que fallece. Bueno, lamentamos mucho, le damos todas nuestras condolencias a la familia, a sus amistades y a todas las personas que lo conocen, que han compartido con él. Después, bueno, en nuestro país amanecen ingresados en los hospitales 1.200 pacientes. En vigilancia 30, sospechosos 612 y confirmados, o sea, activos 558. Se estudiaron, se procesaron nuevamente más de 4.000 muestras ya en estos momentos, o sea, en el día de ayer, 4.591 muestras, prácticamente 4.600 muestras. Cada día se está trabajando, se están incrementando las capacidades en los laboratorios de forma tal de poder asimilar un número cada vez mayor de muestras para el diagnóstico de la enfermedad, muestras de PCR. Esto, como es natural, se procesó en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.981 muestras, en los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 658, de Villa Clara, 472, de Santiago de Cuba, 282, en los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 539, del Hospital Hermanos Amejeira, 345, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 314 muestras. Como ves, en todo se ha ido incrementando el número de muestras procesadas. Con el análisis de estas 4.591 muestras, se diagnosticaron 46 personas con la enfermedad. 46 personas en las cuales se aisló el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Y con este comportamiento del muestreo y de los resultados, pues ya se acumulan en Cuba 314.499 pruebas realizadas, muestras analizadas y 3.174 personas con el diagnóstico de COVID-19. Estamos hablando del 1,01% de todas las muestras procesadas. Todas las provincias procesaron muestras ayer como expresión de la vigilancia que se tiene, y en las provincias con algunos focos, pues también como resultado de los controles de focos. Pinar del Río procesó 97, Artemisa 540, La Habana ya alcanzó la cifra de más de 3.065 muestras, Mayabeque 79, Villa Clara 308, Santiago de Cuba 213, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de los cuales se procesaron muestras para hacer el diagnóstico de la enfermedad. De los 46 casos diagnosticados ayer, 45 son cubanos, 1 es un extranjero, y de ellos, de los 46 casos, 41 fueron contactos de casos confirmados previamente. Fíjense que este es el 89% de todos los casos diagnosticados ayer, pues tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. Lo resalto para darnos cuenta de la importancia de estudiar el mayor número posible de personas en contacto con uno que ya se diagnostica. Se acumulan ya 2.619 personas, el 83,8% de todos los casos confirmados en Cuba, que tienen como fuente de infección el contacto con uno diagnosticado anteriormente. Ayer, de los 46, en 2 no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se trabaja para poderla precisar, y creo que ya nuestra población tiene cultura de por qué es importante esto.
se acumulan 194. Y como habíamos dicho en el inicio, 3 de los 46 tienen fuente de infección en el extranjero, o sea, en el exterior de nuestro país. Y con esto se acumulan 313, el 10% de todos los diagnosticados en Cuba. Los 46 casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de La Habana, 35. De ahí, o sea, de estos 35, 3 son importados de Venezuela, que también hablamos de que no intervienen en la incidencia o no se tienen en cuenta en la incidencia de la provincia. 32 autóctonos, de Artemisa son 5, de Pinar del Río son 3, de Villa Clara son 2 y 1 de la provincia de Mayabeque. En el caso de Artemisa, 3 son del Mariel, relacionado con el evento, 1 de San Antonio de los Baños y 1 de Bahía Honda. En el caso de Villa Clara, los 2 pertenecen al municipio Camajuaní, relacionados con el evento que se trabaja en esta provincia. En Pinar del Río, los 3 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Consolación del Sur, La Palma y Minas de Matahambre. En el caso de Mayabeque, el caso diagnosticado pertenece al municipio San Nicolás de Bari. Y en el caso de La Habana, los 35 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Habana del Este, San Miguel, Regla, Lisa, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Playa, Guanabacoa, Cerro, Cotorro, Boyeros y Boyeros. Como ustedes ven y como hemos ido informando en los últimos días, una dispersión importante en La Habana. Los compañeros de guardia en la noche de ayer en el centro de vigilancia, la doctora Thais Cárdenas nos ayudó con una gráfica donde evaluamos el comportamiento de los confirmados en los últimos 15 días. Y ahí, encabezando esta relación, de acuerdo al número de casos que se han ido confirmando, pues está Bauta en primer lugar con 88,7, Mariel con 52,8, le sigue Habana del Este con 38,6, La Lisa con 30, Camajuaní con 28,7, Marianao 27,2, Plaza 18,1, San Cristóbal 16,7, Caimito 14,3, 10 de octubre 11,9, Artemisa 11,7, Bahía Honda 11,6 y así todos los municipios que han tenido transmisión. Y lo trajimos porque realmente en toda Cuba tenemos que protegernos. En toda La Habana hay que protegernos, siempre decimos esto. Y es una de las cosas que hace difícil el control en La Habana, que es que los municipios no tienen separación, separa una calle. Por lo tanto, es un problema de protección. Pero indiscutiblemente es en estos lugares donde en los últimos 15 días, fíjense que no estamos analizando la pandemia desde el principio, los últimos 15 días hemos tenido una mayor incidencia, pues todavía las medidas son mucho más extremas. Con este comportamiento de los casos en los últimos 15 días, pues Artemisa se mantiene con la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes más alta, de 20,2. La Habana en segundo lugar con una tasa de 15,55. Villa Clara con una tasa de 2,83. Pinar del Río 0,69. Las Tunas, con el caso que se confirmó, 0,37 en días anteriores. Mayabeque 0,26 y Matanza 0,14. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia Cuba, pues con una tasa de 17,86
62 por 100.000 habitantes. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia en nuestro país. De los 46 casos confirmados en el día de ayer, 22 del sexo masculino y ya el 50,6% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino y 24 del femenino y un acumulado del 49,4%. Realmente es un comportamiento similar al del día de ayer. Por grupos de edades, de los 46 diagnosticados, menores de 20 años 3, ya suman 344, 301 ya de alta, ya recuperado, el 87,5%, de 20 a 40 años, 21, o sea, el 45,6%. Fíjense que de los 46, 24, más del 50%, están en grupos de edades jóvenes, aspecto que hemos venido señalando en los últimos días, con el objetivo de que se pueda accionar con estos grupos de población que han estado más expuestos por las actividades a veces que se realizan. De 41 a 60 años, 16, y de 60 y más, 6 casos. De los 3.174 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 558. Estamos hablando del 17,6%. 553 con una evolución clínica estable, con el paciente que lamentamos su fallecimiento en el día de hoy, pues ya se acumulan 89 fallecidos, lo cual da en Cuba una letalidad, una tasa de letalidad del 2,8%, que contra la tasa de la región de las Américas de 3,63 y la del mundo de 3,65%, pues hace que Cuba se mantenga en la posición número 21 en la región y en la 113 en el mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 21 altas, todas de La Habana. Es un número bueno, pero que lamentablemente cuando lo evaluamos o cuando lo comparamos con el número de casos diagnosticados ayer, pues sigue siendo un balance negativo. Y con estas 21 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 2.525 pacientes recuperados. Eso representa el 80% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. 3 pacientes de los que están activos se encuentran en estado crítico, 2 graves, y de la información que habíamos dado ayer, fue uno de los pacientes graves que teníamos ayer, fue el que se incorporó al estado de crítico en el día de hoy. Igualmente, uno de los pacientes que reportamos de grave en el día de ayer, pues pasó al estado de cuidado, tuvo una evolución favorable y ya pasa al estado de cuidado. De todas formas, reitero, terminamos el día con 3 pacientes críticos y 2 pacientes graves. El mundo, bueno, pues realmente con las complejidades que vemos incluso en la televisión, y por ejemplo hasta ayer a las 12 de la noche se mantenían los 185 países que han notificado casos de COVID, pero la cifra de casos confirmados en el mundo, pues ya como habíamos dicho ayer, supera los 20 millones. Estamos hablando de 20.330.351 casos confirmados, ya que en el día de ayer
se confirmaron 254.751 personas con la enfermedad. Muy alto el número de personas que fallecieron, 6.041 personas, y ya se suman 742.413 fallecidos, que representa una letalidad de un 3,65% en el mundo. La región de las Américas, al convertirse en el epicentro de la pandemia desde hace varias semanas, fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, pues ayer diagnosticaron de nuestra región 144.707 personas con la COVID-19. Eso hace que ya la cifra llegue a 10 millones, o sea, de los 20 del mundo, más del 50%, 10.976.368 casos confirmados, que eso representa el 53,99%, eso es el 54% de todos los casos del mundo. Falleció una cifra elevada de personas, 4.197, y eso da un total de 398.941 fallecidos, para una letalidad de 3,63%. Como siempre decimos, y vamos a ilustrarlo también con un mapa que ayer nos propició los compañeros del Centro de Vigilancia, donde, como ustedes pueden ver ahí, pues de los más afectados en cuanto al número de casos, en cuanto al número de fallecidos, pues en nuestra región pues está Brasil, está Estados Unidos de Norteamérica, está México, está Perú, está Colombia, está Chile. Eso en dependencia de la magnitud del círculo que se refleja en cada uno de estos países, pues demuestra la magnitud de casos. Y, por ejemplo, podemos decir que en Estados Unidos ya la cifra alcanza 5.141.000 y los fallecidos 164.537. Y en Brasil ya la cifra alcanza de 3.109.630 y los fallecidos 103.026 personas. También tenemos un gráfico que Lilian nos va a ayudar a verlo ahora a continuación, donde son los casos que se han ido diagnosticados en el mundo. Ahí están todos los países a través de los días. Fíjense cómo esta curva o estas barras empiezan a incrementarse a partir del 1 de abril. Sin embargo, la segunda fecha que aparece ahí, que es el 1 de julio, pues se incrementa todavía más. Y es lo que llama a la reflexión. Después de 8 meses del inicio de la enfermedad, del conocimiento de la enfermedad, después de un gran esfuerzo por científicos, por descubrir más cosas de ella, nuevas vacunas, vacunas, nuevos tratamientos. Sin embargo, no se avisora un control de la enfermedad, y eso traduce lo difícil de su control. Tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas y los aspectos que nosotros tenemos que cumplimentar para que realmente no tengamos este comportamiento que ha tenido el mundo y que se ha ilustrado en este gráfico. Hasta aquí nuestra información de la situación nacional, de la situación internacional. En Cuba se siguen adoptando cada vez más medidas, donde quiera que aparece un evento, y ayer ya se informó de la apertura de un evento aquí en La Habana, específicamente en el área de Puentes Grandes, que ha obligado a adoptar un grupo de medidas en este lugar, un área muy compleja por el número de personas que se mueven aquí.
Y para que los compañeros que conocen La Habana, tiene que ver con la terminal de Vía Azul, con el mercado que está ahí, que todos sabemos que es una zona de mucho movimiento y que indiscutiblemente, reitero, se adoptan medidas de restricción como se va haciendo cada vez que se abre un evento o aparece en foco de la enfermedad, como medida para poder controlar el número de casos y la transmisión de la enfermedad. Ahora sí, Héctor, no sé si quede alguna pregunta. Así es, doctor, tenemos una pregunta. Un usuario en redes sociales nos cuestiona lo siguiente: ¿qué grupo de estudio, es decir, qué población y dentro de esa población qué muestra debe ser seleccionada para la realización de las pruebas PCR o test rápido que permiten la confirmación o no de casos positivos, sin tener en cuenta eventos que han sido abiertos? Bueno, el PCR, nosotros llegamos a hacer, y se ha informado aquí, estudios poblacionales, o sea, en un momento determinado, en poblaciones incluso silentes que no habíamos tenido casos, buscando, teniendo en cuenta que esto es asintomático en un alto por ciento, buscando casos confirmados en este lugar, y se han hecho estudios de PCR. Realmente en estos momentos, teniendo en cuenta la transmisión que hemos tenido aquí en La Habana, en Artemisa, pues realmente se concentra los PCR, y ustedes ven que aún así el número de casos confirmados es cada vez es elevado, el número de muestras procesadas es elevado. Se concentra fundamentalmente en la confirmación de los casos, en el estudio, después que a mí me confirman con la enfermedad, para darme el alta tienen que hacerme el PCR, si me da positivo me lo tienen que volver a repetir, todos los contactos de todas las personas que se confirman con la enfermedad, me estoy refiriendo a los contactos estrechos, lo que en epidemiología se le denomina contactos de primer orden, pero también los contactos de segundo orden, que son han tenido contacto, aunque tal vez no es la familia, no es el compañero de trabajo. Todos esos contactos se ingresa, se le hace el PCR y se estudian mediante esta prueba. A todas las personas que arriban a nuestro país del exterior, me estoy refiriendo a viajeros, que en estos momentos es una cifra muy baja, porque realmente eso está limitado en estos momentos, pero me estoy refiriendo a nuestros colaboradores, que también arriban en una cifra menor, pero arriban a nuestro país. Y a todas esas personas se les realiza el PCR para buscar la enfermedad. Y en algunos casos, cuando tenemos un evento, cuando tenemos un foco, además de los contactos de primer orden, o un centro de trabajo, o un grupo familiar, pues cuando tenemos la aparición de casos, pues se estudia un número mayor de personas que han estado relacionadas de alguna manera con el lugar donde se produjo la transmisión. Esto es realmente donde se utiliza. Los test rápidos también nosotros los utilizamos, y el test rápido te permite identificar una infección reciente en ese lugar o una infección tardía, depende del IgM y del IgG, que son anticuerpos que los detectan. Y eso lo utilizamos también en estudios de personas, a veces ahora mismo a todas las personas que van a viajar o salen de La Habana a una reservación de vacaciones, de playa u otro tipo, pues un test rápido, a personas que viven en lugares, a veces colectivos de trabajadores que van a un lugar o que vienen de un lugar, pues también se les realiza test rápido como una forma de poder detectar la existencia de una infección en ese lugar. Siempre esclarecemos que el test rápido
después que a mí me da positivo, pues para confirmar el diagnóstico se hace el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular, que es el test confirmatorio en Cuba y en el mundo de esta enfermedad. No sé, Héctor, qué nos pueda quedar. Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes, a Lázaro Manuel y a todas las personas que nos siguen diariamente con la información. Y les reitero, ponemos al descubierto, no, le explicamos a nuestro pueblo y a las personas que nos escuchen el comportamiento de la enfermedad, no siendo más dramático ni más, sino realmente lo que nos pasa, y de forma tal que todos nos demos cuenta de lo importante que es cumplir con las medidas de restricción, las medidas de protección, las medidas de cuidarse, porque el riesgo es muy alto en Cuba, en el mundo, por la alta contagiosidad de este virus, la presencia de transmisión aún en personas asintomáticas y el cuadro clínico, que lamentablemente tiene una severidad y puede agravarse, puede pasar a crítico, y lamentablemente en ocasiones tenemos que lamentar, valga la redundancia, el fallecimiento de alguna persona. Muchas gracias nuevamente y al combate. El agradecimiento para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.